y honor en esta clase del estudio bíblico. Y sabemos que tú nos hablas, como dice en tu palabra en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de ti. Lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió, y sabemos que tú nos amas, y sabemos que podemos dar algo más para ti, para tu reino. Ayúdanos a vivir un día a la vez. Y este es el momento tuyo para tú glorificarte, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, los que nos ven por las redes sociales. Esta es la Iglesia de Cristo Jerusalén, que pastorea el pastor Jorge Ortiz y su amada esposa, la pastora Wanda Meléndez. Mi nombre es el pastor David Jado Torres. Vamos a dar la clase bíblica número 26. Hoy estamos, miren qué cosa, a 26 de febrero. Dios es un Dios bueno, para siempre su misericordia. Si está cerca de Santa Juanita, estamos ubicados en la calle 26, WK13 en Santa Juanita, y Dios le espera con los brazos abiertos. Miren, esta clase es bien linda, esta clase es bien profunda. Se habló en el pasado del lugar santo, del lugar santísimo, y como iglesia sabemos que somos templo del Dios viviente, que somos comprados a precio de sangre, que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Entendemos y sabemos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que cuando Juan lo vio, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Señor es nuestro pastor y está con nosotros. Pero las leyes de la ley, busques en Levítico. Yo voy a ir rapidito porque quiero llegar aquí a algo que Dios ha puesto en mi corazón. Levítico 1:2. Dios es bueno. Amén. Levítico 1:2. No, yo lo veo. Dice: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. El 3 dice: si tu ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación tuya. Sabemos que Jehová Dios le había dicho al pueblo de Israel que ofrecieran sacrificios, que hicieran un tabernáculo para ofrecer sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo. Eso estudiarlo es algo bien profundo, es algo lindo y hermoso, que el sacerdote ofrecía un sacrificio una vez al año. El sacerdote entendía que si estaba mal, entraba con unas campanitas, y si esa campanita le sonaba, era que ya estaba mal ante el pueblo. Y nosotros, si no sonaba. Por eso entendemos que Dios exige mucho de la iglesia, de su cuerpo, en este nuevo pacto. En el nuevo pacto que Dios nos habita. Dios nos habita, y dice en Romanos 12, estos son los textos preferidos míos: ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presente tu cuerpo diariamente en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Efesios 5 dice: y andad en amor. Estoy leyendo, este es el libro que me enviaron, lo tengo aquí. No tengo el libro, me enviaron una copia, porque yo no tengo el libro, pero en la tecnología, usted sabe que Dios usa la tecnología para bien. Efesios 5 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo murió por nuestros pecados, murió en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esa paz de Dios nos habita. Nos habita porque Dios es
real. Y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. En este nuevo pacto, en el pacto de la gracia y misericordia, el poder de Dios es real. Que hay una humanidad que tiene que ofrecer un sacrificio vivo. Por eso entendamos que la mente de Cristo, conocer esta escritura del antiguo pacto, el nuevo pacto, requiere más de nosotros. Porque somos real. El sacerdote ofrecía todo esto, holocausto, todos esos sacrificios, toda esta ordenanza, toda esa expiación. Y lo vemos y wow, que tenían un orden. Tenían una ordenanza de Jehová Dios. Y ahora la ordenanza más grande es obedecer sus mandamientos. Juan 14:23 dice la palabra, el que me ama, mi palabra, la escritura, el verbo que se hizo carne, mi palabra guardará y mi Padre le amará y haremos morada dentro de él. Si usted quiere hablar algo de este estudio, puede levantar la mano y aporta. Y usted que está en las redes sociales, si necesita oración y se necesita arrepentirse y volver a Cristo, al camino, la verdad y la vida, estamos aquí disponibles para orar por usted. Mire, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y hay que mirar en este tiempo más que nunca a Jesucristo, puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Apocalipsis 1:5 nos dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. ¿Entendemos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros? ¿Entendemos que somos salvos por gracia? Que cuando confesamos al Maestro con un corazón sincero de reconocer que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue en su amor. La palabra dice amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Dios nos ama con amor eterno. Por eso es, como dice Apocalipsis 1:5, el testigo fiel. Muchas personas lo vieron. Muchas personas vieron ese milagro, pero muchas personas no siguieron ese camino. Muchas personas vieron que Cristo resucitó y lamentablemente volvieron atrás, como en este tiempo que estamos viviendo. Entienden que Dios es real, pero es más real cuando nosotros sabemos que habita en nosotros. Y lo más profundo de esto, que el Espíritu en este tiempo, el Espíritu, mire, la palabra es clara, si puedes haber resucitado contigo, buscar el Cordero de Dios, el testigo fiel. Estos tiempos que estamos viviendo son muy fuertes. Hay unas falsas doctrinas corriendo por las redes sociales terriblemente. Escudriña la Biblia. Entienda que esas enseñanzas de la palabra es para que nos abran la mente. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos va a decir, ¡ping! Eso que está hablando ese hombre no está conforme al Espíritu. Miren, en Levítico 2, cuando alguna persona ofreciere, no veo bien aquí, 2:1, ¿qué dice?
cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de la harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Mire toda la ordenanza que hacía el sacerdote. Muchas especificaciones. Sí. Mire, yo he estudiado esto del sacerdote en el Nuevo Testamento. Y según la sabiduría que Dios nos da, hay muchas personas que no comprenden que tienen libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y cuando la palabra dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, eso es humillación, eso es consagración, eso es santidad, porque cuando usted entra en el lugar santísimo por un sacrificio vivo, ahí Dios nos da una unción sobrenatural, una unción sacerdotal que necesitamos más que nunca en este tiempo. Cuando Cristo caminaba, usted sabe que sucedían milagros al instante. Voy a traer esto, no está en el estudio, pero es un punto clave en este tiempo que estamos viviendo, porque Dios nos habita. Y cuando Pedro caminaba con la sombra de Pedro, ¿qué se sanaba? Porque tenía la plenitud de Dios en su vida y entendía que era templo del Dios viviente. En 2 predicaciones se convirtieron 8,000 personas. Dios no ha cambiado. Es el sacrificio vivo de entender que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Un sacrificio vivo de alabanza, de adoración, que no tenemos que hacer ningún esfuerzo humano, que es el Señor que nos habita, el que hace las cosas, el que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Tiempo de avivamiento, de poder y de autoridad. Dios no ha cambiado. Es de creer en fe lo que Dios va a hacer. La fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Levítico 3:1 dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, le ofrecerá delante de Jehová. El 2 dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar. En un momento, Salomón, ¿cuánto sacrificio hizo? 10,000 fueron, no me acuerdo bien. Algo así. Y después que descendió, la gloria de Dios. ¿Y qué le dijo Jehová? Pídeme. Hay que orar con sabiduría. Cuando uno ofrece un sacrificio vivo, hay que orar con sabiduría. Yo estoy orando por algo bien profundo y Dios lo está dejando de mostrar un poco de su gloria. Sí. Porque la gloria de Jehová nos habita. Somos, lo repito, somos templo del Dios viviente. Pero ¿qué sacrificio estamos ofreciendo? ¿Cuánto es nuestra vida devocional a Dios diariamente? Sí, le dijo en el nuevo pacto a Pedro, ora una hora. Pero en este tiempo, con una hora, no quiero predicar, pero es que sabemos que podemos dar algo. Lo sabemos claramente. Mire, el holocausto
El primero de los sacrificios de la purificación era el holocausto, que era ofrecido en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo. Sin esta ofrenda el pueblo no podía recibir el perdón de los pecados. Sin embargo, independientemente de lo perfecto que fuera el animal, el perdón provisto nunca eliminaría realmente el pecado. Eso podría suceder solo a través del sacrificio del perfecto Hijo de Dios. Por él, la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado. Pero una pregunta, ¿quién aquí no peca? Miren, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y un mediador entre Dios y los hombres. Vamos, pastor. Pregunta no, petición. Nosotros, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no estamos inclinados al pecado como antes. No obstante, debido a la naturaleza pecaminosa que tenemos, nuestro viejo hombre este viejo hombre que anda con nosotros, estamos siempre tentados a caer y muchas veces caemos. Por eso, mire, juntamente con la tentación, Dios da la salida. Amén. Porque el que está en nosotros nos ayuda. Él no permite que seamos tentados Pero más de lo que podemos. sin un sacrificio diariamente va a ser un cristiano carnal. ¿Está duro eso? No, que sea duro. Porque si no busca a Dios, está viviendo en una humanidad. Y los designios de la carne son enemistad para con Dios. Este nuevo pacto es bien fuerte. El reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos lo arrebatan. Miren, la ofrenda por el pecado se aplicaba a los pecados. Miren, hermanos, somos libres por la sangre de Cristo y limpios. No tenga duda que somos hijos de Dios, que pasamos por tribulaciones y problemas. Claro que sí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. 12 hombres comunes y corrientes, como siempre les digo, pasaron por situaciones. Usted lee la Biblia, muchas personas pasaron por situaciones. Esto es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. Y se va a mover en su amor y su misericordia por los perdidos. Aviva tu obra, la obra que es de Él. En medio de estos tiempos, y en medio de estos tiempos, hazla conocer. Mire, la ofrenda por el pecado se aplicaba a los pecados por ignorancia o las transgresiones involuntarias. Levítico 4:2. Solo aquellos que estaban verdaderamente arrepentidos del pecado eran perdonados. Por estos sacrificios cubrían actos no realizados en rebelión, liberado o intencional contra Dios. No había sacrificio para los que pecaban deliberadamente. Cuando vemos en Reyes, cuando Elías oró, y los profetas de Baal ofrecieron ¿qué? Un sacrificio, y estuvieron casi mediodía cortándose. Usted ve personas que hacen sacrificios. Yo llamo, hay una persona, yo trabajo para el área de Río Piedra, y hay una persona que dice que hace trabajo y cosas así, y yo la llamo a cada tarde. Mira, nena, muchacha, arrepiente de tus pecados. Y me dice unas palabras, pero no las puedo decir aquí. Y yo decía, mi amigo me dijo, muchacho, ¿qué tú haces? Déjate con esto, háblale de Cristo el trabajo. Yo tengo un amigo que partió con el Señor, que era brujo de eso, y una dama de esa, le digo, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y eso se le quedó grabado toda la semana. Se convirtió aquí. Mi amigo Rafael está con el Señor. La palabra de santificado, la palabra
palabra de los hijos de Dios. Usted es ungido para algo más. Ofrecemos un sacrificio vivo para algo más. Esa es la palabra del Señor, la palabra de los santos, la palabra que nos santifica, la palabra que nos cambia, la palabra que todavía me está transformando estos 28 años que llevo en el Evangelio. Si Pablo dijo, yo no pretendo alcanzarlo todo, ya, como una cosa hago, y eso es lo que estamos haciendo diariamente. Los versículos 13 al 21 dan instrucciones sobre la ofrenda. También un toro por el pecado involuntario de toda la comunidad. Los ancianos, como representantes de la comunidad, ofrecían entre sí sacrificios al Señor. En segundo lugar, los versículos 22 y 26 de Levítico dio instrucciones acerca de los sacrificios por los pecados de los líderes. Un macho cabrío. Por último, los versículos 27 a 35, la ofrenda por la ofensa de otros miembros de la comunidad que pecaban sin querer. Cuando una persona daba cuenta de que había pecado, debía ofrecer un sacrificio, una cabra por su pecado. Dios aseguró que la ofrenda por el pecado traería expiación y perdón. Segundo de Crónicas 7:14, lo hemos leído. Si mi pueblo, por lo que orar en buscar en mi rostro, se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando Elías oró y los sacerdotes estaban ofreciendo el sacerdotes de Baal estaban ofreciendo el sacrificio, y cuando él le tocó, que le dijo echen fuego sobre todo esto, agua, pero cuando vino, antes de venir el fuego que consumió todo, él le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguir a Cristo cuesta más que nunca en este tiempo. Seguir su camino, seguir su verdad, conocer sus mandamientos, de que Él mire, Dios es real en nuestras vidas, que vamos a andar por valles de sombra y de muerte, pero su vara y su callado nos infundirán aliento. Moisés dio ejemplo de algunos de los pecados que requerían una ofrenda por el pecado. Una persona que presenciaba el pecado de alguien debía de testificar sobre la transgresión de la persona. Si el testigo no testificaba, era culpable de pecado. Ciertas violaciones de la salud personal requerían una ofrenda por el pecado. Incluso un juramento a la ligera que no se cumplía requería una ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado involucraba sacrificio de sangre. Si usted ve todos esos brujos y todas esas personas hacen sacrificio de sangre, degollan gallinas, degollan vacas, quieren imitar a Dios, pero están haciendo algo bien erróneo y se vuelve algo bien espiritual que no le agrada a Dios. Hay sacrificios que no le agradan a Dios, y ese sacrificio es uno de ellos. El enemigo de las almas trata de imitar a Dios, pero no puede, porque la palabra lo desenmascara. El diablo anda con león rugiente buscando a quién devorar. En la ignorancia, las personas buscan saciar algo en su alma que solamente lo sacía el poder de Dios. En Efesios 1:7, Pablo comenzó a enumerar los beneficios que tienen los creyentes en Cristo. Uno de ellos es la redención, la libertad mediante el pago de un rescate. La muerte de Jesús pagó el rescate para comprar nuestra libertad. La muerte de Cristo también proporcionó el perdón de los pecados. Aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador experimentan la libertad de la esclavitud del pecado. Somos libres en Cristo.
Y no importa cuán grandemente o cuántas veces hayamos pecado, Él provee la salvación para todos los que vienen a Él. Porque lo único que no desprecia a Dios es un corazón contrito y humillado. El mensaje de salvación se centra en la muerte sacrificial de Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo podemos ser limpiados del pecado y esperar anhelamente la vida eterna. Toda gloria se debe a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Como dice en Apocalipsis 1:5, el testigo fiel. Él murió, pero resucitó al tercer día. Estaba el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios. Lamentablemente, hay muchas personas en este nuevo pacto que se quedan en los atrios. Conocen del Señor, conocen la palabra de Dios, conocen la unción y el Espíritu Santo de Dios, pero hay algo más. Cuando uno ofrece un sacrificio vivo, Dios nos da la fuerza, el poder, la unción del Espíritu Santo para hablar de Él. Cuando Cristo murió y resucitó el tercer día, ¿qué estaban los apóstoles? Estaban escondidos. Pero cuando vieron a Cristo resucitado, el que se los había dicho, el que les habló del reino de Dios durante un tiempo de 40 días, si no me equivoco, y le dijo, no te vayas de dónde, de Jerusalén, hasta que seáis vestidos de qué, de poder de lo alto. Y el poder de lo alto significa dunamis, y dunamis significa dinamita. Y cuando usted se acerca a ese lugar santísimo, hay poder ahí, hay autoridad. Ayer fui a un salón de esos de belleza, y yo digo, niña. No. Y todas esas personas me miraban porque yo tenía una ropa que decía, Jesucristo es mi Salvador. Y todo el mundo me miraba. Y solamente le dije esta palabra, la paz del Señor Jesucristo a todos ustedes. Porque nosotros somos la diferencia a un mundo que está hundido en el pecado. El libro de los Hebreos nos habla en profundidad del altar. Hebreos 12:14 dice la palabra, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, que no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Miren lo que dice el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes dan cuenta, para que no lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nuestros pastores los respetamos, los amamos, pero también hay que honrarlos. Miren, este texto bíblico, el autor sagrado nos presenta dos condiciones indispensables para ver al Señor. Ver al Señor es sin duda el sueño de todos los creyentes. Sin embargo, nadie puede contemplar el rostro del Señor sin cumplir ciertos requisitos. Es necesario seguir la paz con todos y la santidad. Paz y santidad son dos condiciones en que el ser humano no podrá ver al Señor. Por lo tanto, sigamos la paz para con todos y la santidad. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz con todos. Paz con nuestros enemigos.
la carnal de ver al Señor y la santidad. Y a veces, pues, todo suena espiritual y cómo tú lo aplicas tiene que ver mucho con lo que Jado dijo, que nos quedamos en los atrios. Le entregamos nuestra vida al Señor y nos paramos en los atrios, pero hasta ahí. Y es como yo le estaba diciendo al grupo de adoración esta mañana. Dice en Lucas, capítulo 14, está Jesús hablando, dice lo que cuesta seguir a Jesús. Y él les dice, y se lo voy a parafrasear, él dice, si tú amas más, en la versión Reina Valera dice, si tú aborreces, si tú no aborreces, perdona, que realmente la traducción es, si tú amas más. Si tú amas más a tu esposo, tu esposa, a tu familia, a tus hijos y a lo que posees y aún tu misma vida, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué pasa? Entregamos nuestra vida, Señor, mi vida es tuya para que me bendiga. Y nos quedamos en la mata. ¿Y cómo voy a poder seguir la paz si yo no he entregado mi carácter al Señor? ¿Cómo puedo mantenerme en santidad si sigo viviendo en mi vida carnal pasada? Tú tienes que entregarte todo al Señor, punto. Tú tienes que entregar, mucha gente hace hincapié, no, entrega tus pecados, no solamente entregar tus pecados, es entregar tus metas, lo que tú quieres hacer, tus anhelos, tus cosas buenas, tus habilidades, tus talentos, es entregarte todo. ¿Por qué? Tu cartera, o sea, es entregarlo todo. Es toda tu vida lo que tú entregas. Porque si tú no entregas toda tu vida, entonces, ¿cómo tú vas a poder ser transformado? Si yo no entrego mi carácter, ¿cómo entonces van a fructificar los frutos en mí, los frutos del Espíritu? Si yo no entrego mi carácter, y me acuerda un video, si yo no entrego mi carácter, si yo no entrego quién yo soy, todo lo que soy, yo voy a jugar cristiano. ¿Y cómo se ve un juez cristiano? Yo llego los domingos, los días que hay culto, Señor, yo te amo, Jesús, tú eres mi vida, úsame, quiero que me uses, quiero hacer todo esto, salgo de la puerta para afuera, a escuchar música que no me llena, que lo que hace es que me destruye, música, quiero decir, música mundana, que lo que hace es destruirme, maldecir al primero que me hace un fuerte pastelillo, pero yo vivo para el Señor. No, vives para ti. Tú puedes estar en el ministerio y vivir para ti, hacer las cosas por ti. Tú tienes que entregar tu ministerio. A veces el ministerio se interpone entre ti y Dios. Tú tienes que entregar tu ministerio, no es tuyo. Nunca lo fue. Es entregarte todo, no quedarte en el lugar, en los atrios. Es entrar al lugar santísimo y vivir ahí. Dice un dicho, al buen entendedor, pocas palabras más. Que podemos hacer algo. Yo entiendo que yo puedo hacer algo. Y a eso, mire, Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer de lo que sirve en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, escuche, padeció fuera de la puerta. Entendamos eso. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios
que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto es un sacrificio vivo diariamente. Miren, en este texto sagrado tenemos un altar. 1 Corintios 6, 19 dice la palabra que somos templo del Dios viviente. Claro en eso, ¿verdad? Pero dice que no soy juez, porque fuimos comprados a precio de sangre, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero hay una oposición de humanidad. ¿Entendemos eso? El miedo de acercarse más a Dios. El autor de la epístola de Hebreos utiliza la figura del altar para enseñarnos preciosas lecciones espirituales y nos exhorta claramente al afirmar: tenemos un altar, porque eso es claro y preciso. Tenemos un altar porque los grandes siervos de Dios tenían su altar dedicado al Señor. La Biblia es clara y dice: entra en tu aposento secreto. Y ahí en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. Cuando tú entras al lugar santísimo, que ahí hay poder y autoridad, que ahí hay gloria de Dios. ¿Por qué dice que la gloria prostera de esta casa será que la primera? Porque esta es la gloria del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios es el que hace las cosas. La Biblia, es más, la Biblia, el grado de espiritualidad de los grandes obreros de Dios se medía por el número de altares que edificaban al Señor. Tenemos un altar porque Noé tenía un altar. Usted tiene que tener un lugar secreto donde adora a Dios diariamente. Tenemos un altar porque Abraham, nuestro padre de la fe, también tenía un altar para adorar al Señor. Usted sabe que Jehová le pidió a Abraham ¿qué? Su hijo, y lo fue a llevar allí. ¿Qué tenemos que ofrecerle a Dios para que Dios nos use? Nosotros lo sabemos, yo lo sé, porque hay algo más. Cuando dice que el yugo se pudrirá a causa de desunción, el yugo de la duda, de la incredulidad, de la falta de fe, porque cuando usted entra a ese lugar, usted se perfuma con el perfume de Cristo. Eso es poderoso, hermano. Tenemos un altar porque Isaac tenía un altar, Jacob tenía un altar, Moisés edificó el altar de la victoria, Josué edificó el altar de la conquista, Gedeón edificó el altar de la paz. La iglesia de Cristo en Jerusalén va a edificar el altar para Santa Juanita, para Cristo. Por eso estamos orando. Pero hay que renovar. Los sacerdotes tenían que levantarse temprano todos los días para retirar la ceniza y mantenerse encendida las llamas del altar. Por eso Jesús nos dice: yo te voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El fuego quema nuestras cenizas de la duda, de la incredulidad. Y el ser más cobarde que había en el mundo era yo. Usted sabe que meterse en un punto de droga en el Turing, donde esas personas están usando. No quiero salir de esto, pero podemos hacer eso. Por lo que el Señor te da. ¿Ah? Da lo que el Señor te da. David edificó un altar al Señor para renovar su vida y la vida espiritual tras una terrible plaga que hizo. Mire más, usted edifica el altar de su familia. Cuando
y Esaú. Esto lo he dicho unas cuantas veces. Usted sabe que Jacob le robó la primogenitura a Esaú y tuvieron 20 años separados. Y cuando él fue a Ebenezer y allí peleó con Dios una noche, como un ángel, y le decía, ¿cómo tú te llamas? ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en nosotros? Puede ver un dolor, una herida. Porque Jacob sabía que se iba a encontrar con su hermano. Al día anterior le mandó un ejército, le mandó mucha. Sí. Porque tenía miedo de encontrarse. Así a veces nosotros tenemos miedo de encontrarnos con lo que nos ofendieron. No es fácil, no es fácil, nuestra humanidad no quiere. En el altar. Lo conozco, puedo decir, pero no, eso es que no voy a ir. Y usted conoce, yo y usted conocemos. ¿A quién tenemos que llamar y pedirle perdón? Y cuando se encontró con su hermano, dice, se fue todo. Porque Dios es el que une las cosas. Porque cuando edificamos un altar, el altar de amor, y se abrazaron y lloraron. Eso es poderoso. Ese es el Dios de amor. Edificamos un altar de amor. Aleluya, un altar de consagrarnos a Dios para ver más las cosas de lo que nuestros ojos ven. Elías restauró el altar del Señor, que estaba en ruina, y renovó el compromiso del pueblo. El Salmo 43:4, el salmista escribe: entraré al altar de Dios, Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, Dios mío. Y el Salmo 84:3, el salmista añade: aunque el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El altar de adoración, el altar de alabanza. Porque todo lo que respira, mi vida es de Dios, su vida es de Dios. Hay que consagrarnos en adorar a Dios en espíritu y verdad. Isaías 6, del 6 al 7, el altar de Dios siempre hay brasas encendidas. A los mismos ministros del Señor se les exhorta a volverse constantemente hacia el altar del Señor con el fin de buscar el avivamiento de espíritu. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar. Venga, aquí al lado. Vamos a ver. Esta es la iglesia de Cristo al Señor. Y usted, Dios lo va a utilizar y le va a poner en su mente ahora mismo a quién usted tiene que invitar el domingo que viene para esta iglesia. Amén. Porque usted, el altar de Dios está ahí con usted. Y su vida es consagrada para Dios. Invite, vengamos a orar. Diga al corazón: Señor, te damos gracias porque tú nos habitas, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y ese gozo es mi fortaleza. Ofrezco un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es nuestro culto racional. Nos humillamos ante tu presencia, reconociendo que en la iglesia de Cristo Jerusalén va a ver lo que tú has hablado por años, un mover sobrenatural de tu Espíritu Santo. Esta iglesia te lo está pidiendo y está orando al Dios que todo lo puede, al Dios de los imposibles, porque, Maestro amado, no hay nada imposible para Dios. Danos la fuerza de invitar a las personas, de ser ministros competentes del nuevo pacto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios Santo. Den un aplauso.